En este video vamos a resolver un problema de una esfera maciza con densidad de carga constante. Entonces básicamente vamos a decir que la carga está distribuida a través de toda la esfera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a calcular? Vamos a calcular el campo eléctrico adentro de la esfera y vamos a calcular el campo eléctrico afuera. Obvio, si son solamente dos regiones, ¿ya? Así que, comencemos. Cuando calculamos el campo eléctrico producido por una esfera con densidad de carga ρ sub 0, vamos a tener dos regiones. Una región al interior del campo eléctrico, que la vamos a llamar in, y otra región al exterior, que va a ser el campo afuera. Entonces vamos a definir una superficie gaussiana. Esta superficie gaussiana evidentemente va a ser una esfera, pero no va a ser una esfera de radio R mayúscula, sino que va a ser un R distinto. Entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es calcular, ahora que hemos definido nuestra esfera, nuestro E.ds. En el caso del E.ds va a ser bastante sencillo, porque va a ser simplemente el campo eléctrico multiplicado por la integral de la superficie, y la integral de la superficie va a ser la superficie de la esfera, es decir, E por 4pi por R al cuadrado. Ahí, ¿ya? Ahora que tenemos que calcular la carga encerrada. Y la carga encerrada va a ser un poco más complicada. La carga encerrada es, cuando estamos con algo continuo, va a ser ρ por dB. Ahí, ¿no es cierto? ¿Ok? Esta es la densidad de carga multiplicado por el diferencial de volumen. Pero en este caso estamos con una densidad de carga que es constante, que es ρ sub 0. Así que esto va a ser ρ sub 0 por la integral del diferencial de volumen. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a tener aquí que es toda la carga que está siendo contenida por nuestra superficie gaussiana. Es decir, va a ser básicamente ρ sub 0 por 4/3 pi r cubo. ¿Ya? Entonces esa va a ser la carga encerrada por nuestra superficie gaussiana. ¿Ok? Entonces ya tenemos la superficie gaussiana, hemos calculado el E.ds, hemos calculado la carga encerrada y ahora simplemente nos va a quedar igualar. Entonces vamos a decir E.ds va a ser igual a Q encerrado partido por epsilon 0. Y aquí nos va a aparecer lo siguiente. Va a aparecer E por 4 pi r cuadrado es igual a ¿qué cosa? A ρ por 4/3 pi r al cubo. Ahí, ¿no es cierto? Y miren ustedes, aquí se nos van a simplificar varias cosas. Se nos van a simplificar los 4pi, ¿no es cierto? Se nos va a simplificar ese r cuadrado con este r cubo de acá. Y finalmente, ¿qué es lo que nos va a quedar? Nos va a quedar que el campo eléctrico al interior de la esfera va a ser ρ sub 0 por r partido por 3 epsilon 0. Ya aquí nos había faltado el epsilon 0, que es el que está dividiendo. ¿En qué dirección? En dirección R tongo. Entonces, ahí yo voy a tener eso de acá. ¿Ya? Entonces, ese va a ser el campo eléctrico al interior. Y aquí nos aparece algo muy interesante. Porque si ustedes se habían dado cuenta, en general, el campo eléctrico, por ejemplo, cuando es producido por una esfera de carga Q o qué sé yo, siempre nos va a dar algo que va a ir alejándose con la distancia. Pero aquí no. A medida que yo voy aumentando mi distancia desde el centro del radio, va a ir aumentando el campo eléctrico. ¿Por qué va a ocurrir esto? Porque si nosotros consideramos la carga encerrada va a ir aumentando a medida que yo voy aumentando el radio de mi superficie gaussiana. ¿Ya? Ahora nosotros podríamos perfectamente escribir esta expresión. Ρ va a ser simplemente Q partido por el área, ¿no es cierto?
perdón, Q partido por el volumen. ¿Y cuál va a ser el volumen de esto? Bueno, esto va a ser ρ sub 0 va a ser Q partido en 4/3 pi por ahí, R, ¿cómo se llama esto? Por R cubo. ¿Ok? Entonces podríamos perfectamente escribir el campo eléctrico al interior. Vamos a escribir el campo eléctrico al interior en términos de esto. Bueno, nos va a salir ¿qué cosa? Aquí nos va a salir un Q partido por 4/3 pi por R cubo por 3 epsilon sub 0 en dirección R tongo. Así que aquí vamos a empezar a simplificar algunas cosillas. Se me va, y lo único que se me simplifica es básicamente S3. ¿Ya? Entonces vamos a tener que finalmente el campo eléctrico al interior de una esfera con densidad de carga uniforme va a ser la carga total de la esfera dividido por R. Acuérdense que aquí hay un R, Q por R, partido en 4 pi por epsilon por R al cubo, ahí, en dirección R tongo. Y ahí hemos calculado el campo eléctrico al interior. Ahora vamos a calcular el campo eléctrico afuera. Entonces vamos a calcular el E out. ¿Ya? Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacernos una super mega superficie gaussiana gigante acá. Bueno, un poco mejor dibujado. Ahí. ¿Y qué voy a tener yo? Que ahora mi radio es ese. Ahí. Voy a tener un radio muchísimo más grande. Bueno, veamos acá. El E.ds va a ser exactamente el mismo, solamente que con un radio mayor. Entre paréntesis, esto significa el E out va a ser R mayor que R y el E in, para que quede más claro, el R menor que R, o sea, afuera de la esfera y adentro. Entonces, aquí es exactamente lo mismo. Esto va a ser 4 pi por R cuadrado multiplicado por el campo eléctrico. La carga encerrada. La carga encerrada va a ser simplemente la carga total de la esfera, que en este caso va a ser Q. Y ahora igualamos. Entonces vamos a tener que E.ds va a ser la carga encerrada partido en epsilon 0. Es decir, E por 4 pi R cuadrado va a ser igual a Q partido en epsilon 0. Y, miren lo que nos aparece. Nuevamente nos aparece la expresión de la ley de Coulomb. 4pi por R cuadrado, 4pi epsilon 0, R cuadrado, en dirección R tongo. ¿Ya? Recuerden que aquí está esto saliendo. Entonces, ese de aquí va a ser el campo eléctrico afuera, o sea, vamos a llamarle E out. Ahí. ¿Ya? Una última cosa que podríamos darnos cuenta, o algunas observaciones que podríamos hacer es, cuando está el campo eléctrico al interior de la esfera, este crece linealmente en proporción a R. Cuando está el campo eléctrico afuera, ¿ya? Afuera de mi esfera cargada, este decrece como 1 sobre R cuadrado. Y aquí aparece algo muy interesante, y es que por mucho que yo tenga una cierta configuración de determinada forma, cuando yo estoy fuera de la esfera, cuando estoy fuera de mi esfera gaussiana, lo que a mí me va a importar va a ser simplemente la carga encerrada, nada más. Entonces, al final, sea cual sea la configuración de la distribución de carga al interior, lo que a mí me va a importar va a ser la carga total de la esfera, y cuando esté afuera, va a ser simplemente Q partido por 4pi epsilon 0 R cuadrado. Vamos a hacer un gráfico. Me gustaría hacer un gráfico para cerrar este video. Y vamos a tener esto acá. Esto es R. Y esto es el campo eléctrico en términos de R. Bueno, yo voy a tener aquí un radio determinado. El campo eléctrico va a crecer, crecer, crecer. Va a llegar hasta acá y después va a ir decreciendo. ¿No es cierto? Entonces, yo me voy a dar cuenta que la expresión cuando yo esté acá adentro va a ser
la expresión del E in y aquí va a ser E out, ¿ya? Alguien podría decir, ¿pero cuánto es el valor máximo? Bueno, si ustedes se dan cuenta, cuando R es igual a R, voy a tener que esto es Q partido por 4pi epsilon 0 R cuadrado, ¿no es cierto? Pero cuando yo esté acá va a ser Q por R, o sea, cuando yo me aproximo por este lado va a ser Q por R mayúscula partido por 4pi epsilon 0 R cubo. O sea, también se me va a cancelar una R y voy a tener que el campo eléctrico va a ser máximo cuando yo esté justo en la superficie de mi esfera. Es decir, iba a tener un valor de Q partido por 4pi epsilon 0 R cuadrado. Si yo quisiera ser muchísimo más ordenado, yo tendría básicamente esto. Tendría que escribir esto como una función por partes en la cual voy a tener que esto va a valer Q por R partido en 4pi epsilon 0 R cuadrado, perdón, R cubo, ¿no es cierto? Cuando R es menor que R y esto va a valer Q partido en 4pi epsilon 0 R cuadrado, ese es un R cuadrado minúscula, ahí, cuando R es mayor que R, ¿ya? Ahí. ¿Y qué es lo que pasa justo en la superficie? Bueno, en la superficie ambos límites convergen y no hay problema. No vamos a definir R minúscula igual a R mayúscula porque después vamos a ver algunos problemas en los cuales el campo eléctrico va a ser discontinuo. Y bueno, espero que este video les haya servido para poder calcular el campo eléctrico a partir de una distribución de carga uniforme de valor ρ sub 0 y cómo calcular la carga encerrada. Como ustedes pueden darse cuenta, el cálculo de la carga encerrada, cuando estoy adentro de mi esfera cargada, no es para nada trivial. Pero en un próximo video vamos a ver qué es lo que sucede con el caso de los conductores. Así que, mientras tanto, lo dejamos hasta acá y hasta la próxima.